Gozosos en el Señor. Aleluya. Le damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Al único que es digno de alabanza y de adoración se llama Jesús. Qué bueno que están aquí en esta mañana. Pedimos al Señor que en esta mañana hable a nuestros corazones, a nuestros espíritus. Y que la palabra que Él determinó para hoy sea la que era necesaria para nuestro ser interior, para nuestro hombre interior, para continuar con esa obra que el Señor está haciendo en cada uno. Le voy a pedir, si es de sus posibilidades, darle share a la transmisión. Un momentito, saque el teléfono, dale share y lo guarda de nuevo para que me atienda a mí. La semana pasada hablamos de es cuestión de carácter. Y yo con la traducción me daba trabajo, como que un montón de gente se dio cuenta. Me daba trabajo, ¿verdad? Y recibí varios mensajes, incluso gente que me llamó y me dijo que o lo repitiera o que le verá, o una segunda parte. Pues vamos con una segunda parte. Todavía hay más, esto aguanta para un año. Y estamos en cuestión de carácter, parte 2. Y yo hablé el domingo, cuando yo comencé, les expliqué que esto no se trataba del carácter, ni el carácter alegre o el carácter gruñón o lo que sea de una persona, que no se trata de eso. Se trata del carácter que nosotros tenemos que tener como gente que seguimos a Dios, como gente que tomamos la decisión un día, ¿verdad?, de que íbamos a servir al Señor, que íbamos a permitir que Dios comenzara a trabajar en nosotros y íbamos a seguir lo que Él determinó, ¿verdad?, lo que Él determinó a través de su palabra. Y yo quiero comenzar con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 2, el versículo 20. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como usted recuerda, el apóstol Pablo era un religioso
que perseguía a la iglesia. Perseguía a Jesús, o sea, el concepto de Jesús en la iglesia. Hasta que tiene un encuentro con el Señor y Dios le transformó la vida. Por eso Él dice que mi antiguo yo, el que yo era, fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, quien vive es Él en mí. O sea que la persona que era Pablo, Él está diciendo aquí, ya no es él no es el mismo hoy, o en ese momento que escribe la carta, porque Dios lo transformó. Es el mismo caso que ocurre en mi caso personal, ¿verdad? Ya el que yo era, el que me conoció a mí antes, sobre todo yo que me conozco desde que nací, yo sé que yo no soy la misma persona que yo era antes. Y dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la parte que nos trae la salvación a nosotros cuando nosotros reconocemos que Cristo murió por nosotros para nuestra salvación. Eso es lo que nos hace nueva criatura, lo que hace que nuestros pecados sean perdonados y que podamos ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nos dice que nuestra vieja naturaleza tiene que desaparecer. ¿Por qué nuestra vieja naturaleza? Porque la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa. Desde lo que ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva, de ahí en adelante, me estoy adelantando, de ahí en adelante la naturaleza del hombre se volcó hacia el pecado. Ya nacemos con ese pecado, con esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces, el apóstol Pablo también le escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4, versículos 21 al 24, y le dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Nos está diciendo aquí que tenemos que deshacernos de nuestra vieja naturaleza, de quien éramos. Tenemos que, ¿sabe? Nosotros no podemos venir al Señor y pretender seguir siendo los mismos, porque no va a funcionar. Yo les he explicado muchas veces a ustedes que al Señor se viene de dos maneras, o por decisión o por nocaut. Esas son las dos maneras que se viene al Señor. La mayoría viene por nocaut, porque deciden cuando ya no hay otra opción, que han tratado todo y no le ha funcionado, pues entonces vienen a darle una oportunidad a Dios. Que no está mal. Yo vine por nocaut. Y la mayoría posiblemente ha venido por nocaut. Y en esa decisión de venir al Señor por nocaut, en el caso mío, se supone que yo voy a ser transformado por medio del Espíritu de Dios. Porque cuando yo confieso a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a ser morada en el ser humano y llena ese espacio vacío que toda la vida hemos tratado de llenar con tantas cosas, con relaciones, con posesiones y con diferentes situaciones, pero nunca se ha llenado permanentemente. Siempre el vacío permanece tarde o temprano. Lo llenas momentáneamente, pero tarde o temprano vuelve de nuevo. Y está vacío, entonces tienes que volver a hacer algo, ya sea una posesión, ya sea una relación o lo que sea, para buscar llenar ese espacio vacío que nunca se llena permanentemente hasta que Cristo viene a tu vida. ¿Ok? Entonces dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea que mis pensamientos y mis actitudes tienen que ser renovados también, ya no pueden ser las mismas. Lo que yo pensaba antes no puede ser lo que pienso ahora. ¿En qué yo pensaba antes? En un montón de cosas que no debía pensar. Hoy mis pensamientos tienen que ser transformados. ¿Ok? Deshacerse del pecado y entregarse a Dios. El versículo 23 dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve. Permitir que el Espíritu de Dios comience a renovar y no pelear con eso. Porque vas a empezar a ver cosas como yo que hablaba bien malo y de momento un día digo, oye, ya yo no hablo malo. Pero entonces imagínate yo ahora quiero hablar malo porque me quiero resistir porque ya no estoy igual que todo el mundo. Hello. O sea, ¿no es?
La Biblia dice que ninguna palabra corrupta salga de tu boca. Eso dice la Biblia. Mis actitudes tienen que cambiar también. Ya mis actitudes no pueden ser las mismas que yo tenía antes. Porque en el ambiente que yo me crié, yo hice unas actitudes y unas cosas que no debía para poder sobrevivir en ese mundo donde yo vivía. El evangelio te va a transformar. La palabra te va a transformar. Y la fe que vas a ir adquiriendo por el medio del oír y el oír por la palabra de Dios. Si te dedicas a oír, ¿y cómo tú oyes? No solamente por el oído, tú puedes oír por los ojos también leyendo. No solamente porque dices, pues yo vengo todos los domingos a la iglesia, no tengo que leer la Biblia. No. Y la Biblia no es leerla, es estudiarla. ¿Verdad? El apóstol Pablo da una clave en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Te he dado 3 cartas diferentes a 3 iglesias diferentes que el apóstol Pablo toca más o menos el mismo tema, porque esto es lo mismo para todos nosotros todavía en el día de hoy. Dice Romanos 12, 1 en adelante. Estoy en la Nueva Traducción Viviente, pero usted me puede seguir en la suya. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Pero mire, el versículo 2 te da la clave. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En la Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ya de la forma que tú entendías, ya no puede ser la misma. Tienes que tener otra manera de entender. Y tiene que ser la que no es conforme a este mundo. Como el mundo dice que ahora casarse da igual o no casar, pues entonces pues no me caso. Como ahora dice que yo puedo abortar, pues está bien, el derecho del cuerpo es mío. Como ahora las clínicas de cannabis están en la misma esquina, pues no, eso es medicinal ahora. Ahora yo voy por medicina, es porque me da ansiedad. Esa es la más que yo he escuchado, por la ansiedad. Es una cosa brutal. Parece que hay una crisis de ansiedad en este país. Y el mundo dice que todo está bien. El mundo dice que 2 hombres y 2 mujeres se pueden casar y está bien. Que todo sea por el amor, porque amor es amor. Eso no es lo que dice la palabra. Y la Biblia dice que el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Es lo que dice aquí. Entonces, hay un llamado a los caballeros. Los hombres que son casados, se supone que somos los sacerdotes de la casa. El sacerdote de la casa. Que amo a mi esposa como Cristo amó la iglesia, que dio su vida por ella. Ese se supone que sea. Si yo amo a mi esposa, yo no le voy a ser infiel, porque eso le dolería a ella. Y eso es amar. Eso es amar a mi prójimo como a mí mismo igual. Ser fiel a mi esposa. Tratarla como vaso más frágil. Yo sé que hoy en día el feminismo radical está que, ¿sabes? Quieren ser más hombres que los hombres. Perdóname. Yo todavía creo en abrirle la puerta a mi esposa y darle la silla. Y si estoy en una guagua y hay una señora parada, yo se la doy todavía. Ese soy yo. Y yo sé que mi esposa no tiene ese problema. Tampoco. De que yo la trate de esa forma como tengo que tratar a la mujer. Eso es lo que yo creo y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la trate así. Y yo a mi esposa la tengo que tratar así. Quizá en un tiempo no la trate así. Le hice, ¿sabe? La hice sufrir bastante. Pero desde que Cristo llegó a mi vida, eso cambió. Porque yo tuve que ser transformado y mi entendimiento tuvo que cambiar. No es que yo soy el hombre de la casa, no, Señor. Toda decisión que vamos a tomar en casa la tomamos entre los dos.
Yo se supone que guíe la casa, pero con la ayuda idónea detrás. Con la ayuda idónea detrás. Las mujeres, fieles también. Respetar al hombre. Y cuando digo respetar al hombre, me refiero que hay mujeres, y yo he visto casos, ¿verdad?, que quieren estar por encima del hombre todo el tiempo. Y no, eso no, y cállate. O sea, y eso no está bien. Eso no está correcto. Digo, es de parte y parte. Pero si usted quiere que su esposo sea el sacerdote de la casa, hágalo sacerdote. No le quite el sacerdocio, ni lo esté criticando tanto, ni nada de esas cosas. ¿Ok? La mujer, vístate también con decoro. Usted no puede ser piedra de tropiezo para otro hombre. O para otra mujer, en este caso, hoy en día. Usted tiene que tener cuidado. Digo, todos los hombres también, pero las damas, hoy en día es una cosa violenta, brother, lo que yo veo por la calle. Oh. Yo digo, Dios mío. Viene alguien y se te paran así, mira. ¿Qué tiene que hacer? Dime, ¿qué te puedo ayudar? Es una cosa brutal. Entonces, como padres, tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos hoy? Después de en Cristo te estoy hablando. Yo sé que antes, pues, nuestra mente estaba en otro lado. Pero hoy, los hombres, cuando nos montamos en el carro después que salimos del culto, empezamos a gritarle a la esposa en el carro. No, pastor, porque ahora venimos en 2 carros. Él me llama. Vamos de camino hablando por celular. Ya no es en el carro. Papá, tu hijo te ve a ti de rodillas, o la ve a ella, o los ve a los dos. Hay un problema de paternidad en el mundo hoy en día, porque el divorcio ya está en 7 de cada 10. Y estos son los que son casados, estos son las estadísticas de los que están casados, no los que conviven y se van, que dejan hijos. Entonces, no hay figura paterna en la casa. Y cuando los niños les tratamos de enseñar a Dios como padre, no pueden hacerlo porque dicen, pero es que yo no sé lo que es un padre. A mi pastor lo crió su mamá solo desde los 7 meses. Su papá se desapareció y apareció a los 18 años. Y mi pastor me dijo una vez a mí, si a mí me hubieran dicho que Dios era madre, para mí era fácil. Pero decir que era padre, pues yo no sé lo que es un padre, yo nunca vi un padre, ¿entiendes? Y hay momentos en donde aún el papá estando en la casa no hay padre. A mí me pasó en mi casa con mi papá. Mi papá era criado a lo antiguo y entendía que el papá es proveedor, más nada. Digo, hoy en día los padres, esto ha cambiado, hoy en día los padres casi parecen mamá. Casi parecen mamá. Lo que falta es lactarlos, porque yo veo una cosa espectacular en los papás. Sí, en serio. Tío, yo veo a mis hijos, ¿verdad? Como bregan con sus hijas. Entonces, nosotros los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor. Los judíos son expertos en eso. Los judíos, desde que los niños nacen, le empiezan a enseñar la Torá. Ponen versículos en las paredes para que los niños se lo aprendan. Por eso mismo que te estoy diciendo que cuando le damos las asignaciones, siéntate con él y que se aprenda el versículo y te lo aprendes tú de una vez también para que te sepas un versículo por lo menos. Nos toca a nosotros. Esa es cuestión de carácter. Nos toca a nosotros. Yo te di unos ejemplos el domingo pasado de carácter. Te voy a repetir uno que fue el de David y José, el de Egipto. En casos similares. Bueno, no fueron ni similares, pero el final iba a ser el mismo. David se queda solo en el palacio cuando todos los hombres se van a la guerra y divisa a una mujer y la manda a buscar. Una mujer que era casada y no era de su grupo de esposas ni concubinas tampoco. Y la tomó para él y la embarazó. Luego trató de achacarle el bebé a su esposo
trayéndolo de la guerra y tratando de que durmiera con ella, su esposo, pero en su fidelidad al ejército, su esposo, el esposo de la mujer, no quiso irse a su casa y terminó asesinándolo David. Sin embargo, José de Egipto es llevado, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto como esclavo, y la esposa de su amo quiere tener intimidad con él, y él se resiste a nivel de salir corriendo, porque él entendía que si él hacía eso le fallaba a Dios y le fallaba a su amo, porque eso es otra cosa que hay que pensar. Hoy en día en los adulterios todo el mundo es casado y que se echaba y después llegan lo más feliz a la casa como si nada hubiera pasado. Sansón fue escogido por Dios como juez de Israel en un periodo. Y Sansón tenía un problema, que era tentado pero pecaba. Cada vez que era tentado pecaba. Y tenía un problema sexual brutal el tipo. Entonces le gustaban las que no eran judías, le gustaban las filisteas. Que era el problema, que Dios dijo, no, tú no vas a hacer yugo desigual, todo el mundo en su tribu. Pero no, a él le gustaban las de allá, las de las otras. Y entonces, con las mujeres paganas. En la ley decía que tú no te podías acercar a nada muerto, ni animales ni hombres, ni humanos. Pues hubo un momento en que Sansón mata a un león que lo iba a atacar y sale un panal de abejas y él cogió para coger la miel en el muerto. O sea, todo lo que no se supone que hiciera, Sansón lo hizo. Y terminó como, le sacaron los ojos. Porque por estar con las mujeres que estaba, los filisteos trataban de averiguar dónde era su fuerza, y entonces las mujeres le empezaban los filisteos iban donde las mujeres que estaban con él y no era casado, y dormían con él sin estar casado, ¿sabes? Ese era el juez de Israel. Y cuando él le decía una mentira, le decía que amárrame de tal forma y demás. Entonces cuando ella le gritaba ahí viene la gente, él se soltaba y no funcionaba nada hasta que llegó Dalila. Y Dalila lo durmió en los 3 segundos. ¿Cómo fue que lo hizo? No sé. Pero la durmió en los 3 segundos y le cortaron el pelo. Y la historia ya usted la sabe, que terminó muerto, derrumbando un área para matar a los filisteos, y ahí mismo murió él. Hay un caso de la Biblia que está Ruth y Noemí. El problema de Sansón era un problema de carácter igual. No tenía el carácter para decirle que no al pecado. Era tentado, pero entonces se iba con la tentación lo más fácil. Porque si tú alimentas la tentación, te vas con ella. Ruth y Noemí. Noemí tenía unos hijos que murieron. Y sus esposas, que no eran judías, ella les termina diciendo, mira, pues váyanse, porque ya yo no puedo dar más hijos para que ustedes se queden. Pues vayan y busquen y se buscan otros maridos y se casan. Pero Ruth decidió seguir con Noemí y le dijo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth siguió con ella y se fueron de nuevo allá a Belén, regresaron a Belén de donde ellos eran, de donde era Noemí, no Ruth. Ruth era moabita. Y allá conoció a un hombre que era millonario y la tomó como esposa. Y ella es de la línea de David, de ahí sale David. Fue Boaz, que es bisabuelo de David. Es papá de Isaí, el bisabuelo o el abuelo de David. Ok, cuestión de carácter. En el libro de Daniel hay 2 eventos bien interesantes que marcan el carácter que debemos tener nosotros. El primero es Daniel, cuando es joven, que Babilonia se lleva, ¿verdad?, expatriado a los israelitas. Escogen un grupo de jóvenes para adoctrinarlos, porque esa es la palabra que hay que usar,
para hacerlo, enseñarles todas las costumbres de ellos, para que entonces a la vez ellos les ayudaran con todos los jóvenes, para que en unos años pues ya todo el pueblo estuviera adoctrinado con la línea babilónica. Entonces a esos jóvenes le dicen: ok, mira, de ahora en adelante ustedes se van a alimentar de la comida del palacio. Eso para cualquiera le llama, muchacho, cualquiera dice: muchacho, esa comida es de Morton. Eso es Center Cut, Angus. ¿Quién no? Pero Daniel y los 3 amigos dicen: no, nosotros no nos vamos a contaminar con esa comida. Esa comida la sacrifican a los ídolos y todas esas cosas. Nosotros no. Y entonces le dicen al que los está atendiendo: mira, nosotros no queremos comer esa comida. Nosotros, tráenos a nosotros viandas y legumbres. El que está acá le dice: mira, pero es que si ustedes comen, ustedes se van a ver todos flacos y todo cuando y el rey, el lío me lo voy a buscar. Yo le digo: danos una oportunidad. Y él le da 10 días y los alimenta. Y cuando a los 10 días él volvió, el semblante y todo era mejor que el de los otros. Y entonces ahí, los otros días yo analizando esa porción de la Biblia, el Señor me muestra que puso a ese hombre ahí, que pudo haberle dicho, ¿sabes? Pensando en todas estas gentes que conquista, que no son nada buenos, no son nada complacientes. Al que pusieron ahí, les dio la oportunidad de que comieran lo que ellos querían y se las trajo. Y eso los bendijo a ellos después. Luego, esos 3 amigos de Daniel tienen otro evento donde el rey Nabucodonosor decide hacer una estatua para que cuando sonara una trompeta todo el mundo se postrara ante la estatua. Y los jóvenes dicen: yo no me inclino ante ninguna estatua ni nada. Ante ninguna estatua yo me inclino. Solamente yo me inclino ante mi Dios. Y entonces le dicen, le chotean al rey que ellos no lo van a hacer. Y el rey viene y les dice: ¿cómo que ustedes no van a hacer esto? No lo vamos a hacer. Pues sabe que esto es bajar al horno de fuego si no lo hacen. Su Dios los va a tener que salvar. Le dice: mira, nuestro Dios tiene el poder de salvarnos. Y si no lo hiciera tampoco, no lo vamos a hacer. Eso es cuestión de carácter. Eso es cuestión de carácter también. Cuando suena la trompeta esa, ellos no se inclinan ante la estatua y se los llevan y los van a echar en el horno de fuego. Y dice que subieron 7 veces el horno, le hicieron así. Y subieron 7 veces el fuego, el calor. Y allí los tiraron y el rey se sentó al frente para ver cómo se quemaban. Entonces el rey en un momento le dice a los que están allí: ven acá, pero no eran 3. Sí, son 3, señor, pero es que yo veo 4 y el cuarto tiene aspecto como hijo de rey. Le dice el Señor, le dice al rey. Y dice la Biblia que ellos salieron de ese horno sin un rasguño, no olían ni a humo. Porque al igual que a los jóvenes, el Señor los protegió cuando mantuvieron su carácter donde tienen que mantenerlo. Ni voy a comer de la comida contaminada, ni me voy a arrodillar ante donde no me debo de arrodillar. Y el Señor te va a respaldar cuando tú haces lo que tienes que hacer, cuando te toca hacer lo que te tienes que hacer. Los 12 apóstoles. Dios escogió unos 12 hombres comunes y corrientes totalmente. Yo les he dicho a ustedes aquí que de los 12, el más cualificado para ser apóstol era Judas. Si tú mirabas los resúmenes de cada uno de ellos, el más cualificado era Judas. Mira que, ¿sabes? Pescadores, recaudadores de impuestos, recogió de todas las diferencias que hay en el mundo. Y esos hombres fueron poquito a poco formándose, pero aun cuando Cristo murió, ellos se fueron corriendo a hacer sus cosas, desaparecieron porque entendieron que si el Señor se había ido. Pero después de la resurrección, cuando ellos vieron que Cristo resucitó, inclusive que Jesús se les presentó a ellos varias veces, esos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio. Googlea cuando llegues a tu casa la muerte cómo murieron los 12 discípulos para que tú veas.
Unos lo despellejaron, a unos los quemaron, a otros lo jalaron así, lo partieron. ¿Sabes? Los tiraron a leones, los pararon, los tiraron lanzas, una cosa horrible. A Pedro lo crucificaron de cabeza, porque él lo pidió. Pero tienes que entender que es cuestión de carácter. ¿Cómo tú llegas a un punto de dejarte morir por no negar el nombre de Jesús? Tu carácter tiene que haber sido transformado de una manera que eso es lo que las personas no pueden entender. Cuando ya tú acostumbrabas a hacer algo y empiezas a no hacerlo, y con los que lo hacías dicen, pero ¿qué le pasa a él? Este tipo se volvió loco. Se metió a la cosa esa y ahora está fanático. Josué, cuando muere Moisés, el Señor llama a Josué a sustituirlo. Y el Señor le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente en seguir todas estas cosas que yo le enseñé a Moisés, que Moisés se las pasó a ustedes. Y no te preocupes porque yo voy a estar contigo en todo tiempo. No te preocupes, simplemente sigue lo que yo dije. Porque el esfuerzo y sé valiente, las veces, creo que son 4 o 5 veces que lo repite en esa porción del capítulo 1. Lo que se está refiriendo es esforzarse y ser valiente a seguir lo que el Señor había determinado para ese pueblo. Y no te preocupes que yo voy a estar contigo. Y le dijo también que no se aparte de ti este libro de instrucciones, sino que medita en él de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso fue lo que él hizo. Y Dios le dio todas las victorias que obtuvo en ese libro de Josué. Léalo para que vea qué lindo es la conquista de la tierra prometida. Le entregó cada reino. En un momento se juntaron 5 reyes para combatir a Israel, y a los 5 los limpió. ¿Ok? El Espíritu Santo, esa es la clave. Eso es lo que no tenían los antiguos. El Espíritu Santo venía y hacía cosas que Dios lo mandaba y se iba de nuevo. Ahora no, ahora está disponible para todos nosotros. Una vez tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo viene a hacer morada en ti. Y se convierte en tu ayudador, se convierte en tu amigo, en tu mejor amigo. Porque ahora vive en ti. Ahora vive en ti. Pero dice que es una persona y dice, no lo contristes. Cuando hacemos cosas que no debemos, el Espíritu Santo se contrista. Y no es bueno contristar al Espíritu Santo. Por eso es que tú ves a las personas que se apartan del Señor o vienen al Señor y siguen haciendo sus cosas, sus rostros no son iguales que los de los demás. Porque está contristado el Espíritu Santo y no puede hacer la labor que Dios le mandó a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Cuando nosotros empezamos en Génesis, que vemos toda la creación y vemos cómo el Señor le dijo a Adán y a Eva, mira, todo esto es de ustedes, regocíjense, todo esto les pertenece a ustedes, sojuzguen la tierra, hagan todo, gócense. Pero entonces el diablo, a través de la serpiente, engañó a Eva. Eso fue una falta de carácter. Porque Eva se dejó engañar por el enemigo. Y después le da a Adán, y Adán lo más feliz se la comió también. Cuando a Adán le habían dado las instrucciones, al sacerdote le habían dado las instrucciones y no las cumplió. Luego de ahí, que es la caída del hombre, entró el pecado en los seres humanos, y de ahí fue un caos y un desastre en la tierra. Hasta que llega el punto que el Señor decide destruir la tierra para destruir a los seres humanos, para volver a empezar de nuevo. Pero no funcionó, porque ya el pecado estaba en la naturaleza del hombre. Porque aún después del diluvio, cuando empieza a desarrollarse otra vez la humanidad, volvieron a lo mismo. Volvieron a lo mismo, a ser amadores de ellos mismos, a querer ellos actuar por su propia voluntad. Y volvimos a lo mismo hasta que tiene que venir Cristo. Pero una vez viene Jesús, entonces la cosa cambia. Porque ya nuestra naturaleza pecaminosa puede cambiar.
Ya nosotros podemos convertirnos en mejores seres humanos, en mejores personas, en cumplir eso que Dios estableció desde el principio que Él quería hacer a través de la creación. Entonces se pueda cumplir con nosotros, porque ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios. Porque el pecado dañó el diseño original de Dios. Lo que Dios quería con los seres humanos se dañó. Pero ahora hay una oportunidad. Por eso es que di el énfasis con los niños, porque si nosotros levantamos una nueva generación con temor de Dios, vamos a tener un mejor país y un mejor mundo. Un mejor país y un mejor mundo. Si usted deja que se lo eduquen en televisión y toda la porquería que hay por ahí, de verá en unos años. Porque a veces criando hijos en el evangelio y hay unas dificultades en el camino tremendas. A mi hija mayor, su mamá la crió en el evangelio y tuvo unas dificultades tremendas en su vida, pero como le habían sembrado esa palabra desde chiquita, ella volvió y hoy en día es pastora de jóvenes casualmente y cambió. Es cuestión de carácter, hermano, es cuestión de carácter. El carácter de decirle no al pecado. ¿Sabe? Nosotros cuando venimos al Señor tenemos que entender que hay que seguir lo que dice esa palabra. Si usted quiere andar correctamente y que el Dios le dé todo lo que hay escrito para usted, ¿verdad? Y lo que el Señor prometió para su vida. Si estás conviviendo, te tienes que casar. No hay manera. Porque la Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ok? ¿Sabes? Si tienes alguna atadura con cualquier cosa del mundo, tienes que soltarla hoy. Sean drogas, sea alcohol, sea pornografía, sea lo que sea. Lo que sea. Hay que soltarla. Hay que dejarlas aquí hoy. Porque eso es lo que te va a dar libertad. Cuando te sueltas la atadura, tienes libertad. Mira lo que dice Santiago sobre la tentación. Está en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice, este está en la Reina Valera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, escucha esto bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte que es espiritual. Cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa y el enemigo te empieza a poner cosas en tu mente como las que quizás hacías antes. ¿Qué tú te crees? ¿Que a mí todavía no me tira con todo para las conductas mías de antes? Claro que sí. Lo que pasa es que yo he tenido que transformar mi pensamiento y saber que no. ¿Sabes que eso es un no para mi vida? Hay unas cosas que son no. Yo sé que yo no me puedo dar un trago. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí no me gusta beber. A mí lo que me gusta es la droga. Era la droga. Yo me podía meter un trago y yo terminaba en el punto. Tan sencillo como eso. Yo decía, hoy lo que voy es a beber nada más. No hay nada. No, buste. Era una mentira. Pues cuando eso viene a mi mente, si yo lo agarro y le empiezo a pensar, si son las mujeres, si son los hombres, lo que sea, le empiezas a dar cabeza y cabeza y cabeza en tu mente. Cuando vienes a ver, mira lo que dice. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, porque ahí es donde vas a terminar. Si empiezas a meterte en lugares donde no tienes que estar, eso es lo que va a pasar. Si empiezas a andar con quien no tienes que andar, eso es lo que va a pasar. El que anda con cojos termina cojeando. ¿Y por qué tú cojeas? No sé. El pana mío que se rompió una pierna y ahora yo estoy como él caminando. Es así. ¿Tú no has visto que los matrimonios terminan diciendo las mismas ideas, hasta se parecen en los gestos? Pues seguro, viviendo juntos todo el tiempo. No hay manera. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Resiste,
Sométete a Dios y resiste y Él va a huir. Va a llegar el momento que el diablo va a decir, chacho, no voy más con este tipo, mano, ya si no, se las tiro por todos lados y no cae en ninguna. Pues eso es lo que tiene que hacer, que se canse. Yo te he dicho que el diablo tiene que decir por la mañana, cuando tú te levantas y pones un pie en el piso, en el infierno tiene que decir, ya se levantó. Se levantó. La concupiscencia, el deseo de la carne. Y el deseo de la carne siempre es para el monte. Henry, ¿ya tienes la traducción de eso? Para el monte. La Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia. Cuando el enemigo trata de tratar y te empieza a dar pensamiento, pues tú los llevas a la obediencia. Y tú tienes que entender que hay que ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Los programas de 12 pasos, que yo les hablo mucho a ustedes, tienen uno de los pasos dice que hagas una lista de todos tus defectos de carácter. ¿Por qué? Porque esos defectos de carácter son los que tú creaste para sobrevivir en el mundo donde tú vivías, que hoy no los necesitas porque ya tú no vives en ese mundo. Hoy tú no los necesitas y tienes que hacer esa lista y estar dispuesto a que Dios los cambie. Así mismo dice. Pues entonces tú tienes que hacerte un inventario tuyo, lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que hacernos un inventario de nosotros a ver qué es lo que nosotros, Dios, necesitamos que Dios nos cambie. Porque Dios funciona de esa forma. Dios quiere que tú lo identifiques y se lo pongas en las manos a Él. Mientras tanto, Él no se mete. Si tú no lo quieres soltar, le dices, ok, sigue ahí. Yo sigo aquí esperando. Cuando te caigas, yo te ayudo a levantarte y te digo, dale, síguete cayendo. Cuando te peles bien las rodillas, entonces vuelve. Somos llamados, la Biblia en par de sitios nos llama a ser los prudentes o insensatos. Hay una parábola de las 10 vírgenes. Dice que estas 10 vírgenes estaban esperando que el novio llegara para entrar a la boda. Porque así, las costumbres judías, pues el hombre se iba a hacer casa, ¿verdad? A preparar la casa para el matrimonio. Y entonces venía a buscar, las bodas duran 7 días, una semana duran las bodas judías. Alex se quiere casar en una boda judía y espero que no dure 7 días. Nos morimos ahí. Creíble. Entonces, pues dice la parábola que Jesús hace en el capítulo 25 de Mateo, que había de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces ellas tenían unas lámparas porque ya están esperando y oscurece, pues para cuando oscurezca tiene que tener una lámpara porque ahí no habían focos en las calles ni nada de eso. Pues dice que a 5 de ellas se les acabó el aceite de la lámpara. Las otras 5 tenían. Y ellas fueron y le dijeron a las otras 5, mira, danos un poquito del tuyo. Y le dijeron, no, si te doy se me acaba el mío. Entonces ellas se fueron a buscar aceite. Y cuando regresaron ya el novio había vuelto y había cerrado la puerta y no hay break. Eso es lo que te está llamando mayormente a cuando Cristo venga, que tú no te quedes afuera. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Si hoy Cristo viniera, ¿tú eres levantado con la trompeta o no? Si hoy tú partieras de este mundo, ¿a dónde abrirías los ojos? Es la pregunta que te tienes que hacer. Y cuando llegues a la puerta, Jesús te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué tú le responderías? Esa es la pregunta que hay que hacerse hoy. Porque todo el mundo no va al cielo. Si te vendieron esa como me la vendieron a mí, reacciona como yo tuve que reaccionar. Entonces, la otra parábola que hace el Señor es la de los talentos. Dice que un hombre que era muy rico se iba a ir de viaje y coge a 3 de sus siervos. A uno le da 5 talentos, que era una moneda. A otro le da 3 o 2 y a otro le da 1. Y se fue. Dice que el que tenía 5 las multiplicó y hizo 10. El que tenía 3 las multiplicó y hizo 4. El que tenía 1 la enterró y no hizo nada. Cuando el hombre regresa, le dice, ¿qué hicieron? Pues Señor, aquí tienes 10. Él se las dio, le digo, pues está bien, tienes 10. Y las tuyas. Tengo 6, Señor. Ahí está la 6. ¿Y tú qué hiciste? Pues Señor, como yo sé que tú eres hombre fuerte y duro, pues yo la enterré. Ahí él sabe que el tipo se vació y le dijo, pero tú no sabes que yo soy, que donde yo invierto, yo gano, tú sabes, yo soy un tipo de negocio, ¿cómo tú me haces eso?
quítensela a él y denla al que tiene 10, dásela al que tiene 10. Cuestión de carácter. El que tuvo miedo, ¿a qué le tuvo miedo? Nosotros nosotros no andamos más en temor, dice la Biblia. Nosotros caminamos hacia el propósito de Dios. Y si es el propósito de Dios y es su voluntad, por eso te dice que no te conformes a este siglo, sino que transformes por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero si vives enajenado de eso, nunca vas a saber y vas a caminar sin rumbo. Imagínate que hay una carrera de 10K hoy y no hay línea final. No es 10K. Vas a correr y van a seguir corriendo hasta que se caigan al piso. Que ya, mira, se cayó el último. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos otorgó? ¿Qué hacemos? Cuestión de carácter. Cuestión de carácter. Tienes que tener el carácter de hacer el switch en tu mente y caminar. Lo que pasa es que la gente se cree que por venir a Cristo te vas a convertir en un religioso. Digo, hay quien se convierte. En el caso de nosotros esa no es la idea. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y en otro lado dice que alegran el alma. Porque te hacen vivir correctamente para que no tengas problemas. Para que camines sin tropiezos. Digo, siempre, ¿verdad? Hay sus cosas que hay que traspasar porque el Señor nos va a ir transformando en el camino por medio de pruebas. Y todo el que pasa la prueba lo logra. Vayan subiendo los adoradores, por favor. Jesús dijo en Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Tiene que abandonar su manera antigua de vivir para poder seguir al Señor. No podemos. No se puede. El que vino por nocaut porque estaba desbaratado no puede seguir siendo el mismo. Como yo. Tenemos que separarnos del mundo. No seguir la corriente del mundo. Nosotros no nos podemos ir con la corriente del mundo. Pastor, pero es que estamos en el siglo XXI. Ajá, ¿y? ¿Qué tiene que ver que estemos en el siglo XXI? ¿La palabra cambió? Hay una versión nueva que nos cambió todo lo que Dios estableció. La Biblia es lo más vigente que existe en el mundo. Todavía en la Biblia hay un montón de cosas que no han pasado. Así que mira si está vigente. Cuestión de carácter. Renovar nuestro entendimiento. Y entonces Entonces nosotros tenemos que hacer, cuando ya Josué en el capítulo 24, que es el último capítulo del libro de Josué, ya terminaron la conquista y todo, todavía habían luchas. Porque Josué y Moisés tuvieron que bregar con unas luchas porque había gente en ese grupo que salió de Egipto. Había gente que todavía se quedaron con la mentalidad de esclavos. Egipto es tipo del mundo, del pecado. De eso es lo que es tipo Egipto. Cuando tú pones Egipto en la Biblia, lo puedes identificar ahí. Pues hubo gente que se quedó con eso, querían seguir, preferían estar esclavos para pues comer mejor supuestamente y demás, a ser libres y llevar a la tierra que el Señor había prometido. Ese país llevaba años esperando llegar a una tierra que fluía leche y miel, que era la que Dios había prometido. Que luego la conquistaron, ¿verdad? 40 años después la conquistaron. Pero ya cuando Josué termina ya la división de las tierras y todas las diferentes tribus, separan el capítulo 24, que es el último, en el versículo 15 le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tu vecino, si tu hermano, si tu familia no quiere, yo y mi casa vamos a servir al Dios del cielo. Y agarrar todas las promesas que el Señor tiene para ti. Pero depende de ti.
Y depende de mí de lo que hagamos. Depende de mí que yo deje mi pasado atrás, todo lo que yo era, y yo me busque convertirme en una nueva criatura como Dios nos promete. De modo que si alguna que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos perdona todos nuestros pecados, como cuando te limpian el crédito, que vuelve y cuando miras la empírica tienes 800 y dices, Dios mío, pues yo tenía 100. No te prestaban ni unos zapatos en la bolera para bolear, ni eso te prestaban. Ahora te financian el Banco Popular, el edificio, el Popular Center te lo financia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando tomamos esa decisión la hacemos firmes. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Vas a comenzar a ver los milagros en tu vida. Vas a comenzar a ver los milagros en tus hijos. En todo tu derredor, tu matrimonio mejora. Tus hijos se convierten al Señor y comienzan a vivir unas vidas nuevas. En tu trabajo empiezan a ver que tú eres diferente. Dice, el nuevo gerente eres tú ahora. Te van a subir el sueldo porque sí. Porque hoy te ves bonito. Así es que funciona. Porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pero se trata de carácter. Tienes que tener el carácter para saber decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando haya que decir sí, en los momentos que les toque a cada uno. Cuestión de carácter. No se conformen a lo que estamos viviendo. Transformen su pensamiento. Comiencen a tener la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, donde dice que sus pensamientos no son igual que nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que lo que nosotros podemos imaginar. Y cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para las que le aman. Hay unas cosas tan hermosas que Dios tiene preparado para ti y está esperando por ti. Está esperando por ti a que tú tomes la decisión de cambiar el carácter. Inclina tu rostro, por favor. Tú me envuelves hoy